Hoy veremos transformaciones lineales. Para ello, primero vamos a definir qué es una transformación lineal. Después veremos qué es un homomorfismo. Este tema nos va a ser útil cuando lleguemos a topología. Y veremos un caso particular de los homomorfismos. Algunos le llaman homeomorfismo, es porque así se dice en inglés. El caso particular de los homomorfismos son los isomorfismos. En las clases pasadas estudiamos la estructura de los espacios vectoriales, que es decir, los axiomas que deben de cumplir, y también estudiamos las bases de los espacios vectoriales, ¿no? Que es la estructura de estos mismos. Ahora estudiaremos las funciones que preservan dicha estructura. ¿Por qué nos interesan las funciones que preservan la estructura de los espacios vectoriales? Porque nos permiten mapear, es decir, mandar ese espacio vectorial a otra cosa, a otro conjunto, a otro espacio. Veremos a dónde mandan ese espacio vectorial, siempre preservando la estructura. Si preservan la estructura, ¿ustedes a dónde creen que lo manden? Es decir, si agarramos un espacio vectorial y le aplicamos una función que preserva su estructura, pues el conjunto resultante, como tiene la misma estructura, va a ser otro espacio vectorial. A estas funciones las llamamos transformaciones lineales. Una transformación lineal, ya definida formalmente, vamos a llamarla de esta manera. Tomemos a V y W dos espacios vectoriales. Vamos a decir que una función f, definida de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W, es una transformación lineal de V en W si para todo vector x y y en V y un escalar c tenemos lo siguiente. F de x más y es igual a f de x más f de y, es decir, abre la suma. F de x más f de y. Me comentan que en YouTube aún no empieza. Y también dicen que saludos de la Universidad de Medellín. Muchas gracias y qué bueno que también lo están viendo en otras universidades. También tenemos canal de YouTube por si lo quieren ver. Déjenme conectarme a YouTube para ver qué está pasando. De cualquier manera, recuerden que esto se sube al canal de YouTube después. Y también la plataforma me dice que se están enviando los datos en este momento a YouTube. Entonces aún no empieza en YouTube, pero ya empezará pronto. Lo que pasa es que no me había yo conectado a mi cuenta de YouTube. Disculpen, fue un error de mi parte, pero ya estamos. Entonces ya se están enviando los datos y ya estamos. Muy bien. Entonces, decimos que una función f, van a notar que f también está en verde, porque f es un vector. ¿Por qué f es un vector? Porque f toma elementos en el espacio vectorial V y los manda al espacio vectorial W. Entonces f vive en W. Es una transformación lineal de V en W si para todo vector que vive en X y Y en V y es un escalar en el campo, tenemos que la función aplicada en la suma de X y Y es igual a la función de X más la función de Y. Entonces abre la suma. Además, cumple la propiedad que f aplicada en la multiplicación por escalares, es decir, c por x, es igual a c por f de x. Entonces, si se dan cuenta, estamos definiendo una suma de vectores para la función y una multiplicación por escalares para la función. Las transformaciones lineales, además, tienen las siguientes propiedades. Si una función f definida de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W
es una transformación lineal, manda el 0 al 0. Pero es bien importante aquí darnos cuenta que manda el 0 de B del espacio vectorial en el que toma elementos al 0 de W, es decir, al 0 en el que vive la función. Entonces, si la función vive en el espacio vectorial B, va a tomar al 0 de B, f de 0 de B, y lo va a mandar al 0 de W. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Lo vamos a demostrar ahorita en la siguiente diapositiva. Decimos también, esta es otra propiedad, que la función f de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W es lineal. Esta es otra manera de definir que es lineal, si y solo si f de a por x más y, a es un escalar, es igual a por f de x más f de y. Esto es, que recuerden por las definiciones de linealidad, es abre la suma, pero como a por x a por x era una multiplicación por escalares, la tiene que sacar el escalar. Entonces, esta es otra manera de definir una función lineal. Denme un segundo. Listo. Me comentan que si es cierto lo de los 2 puntos por disfrazarse o es una broma. Ahorita vamos a comentar eso al final de la clase. Ahora, para todo vector x y y en el espacio vectorial y todo escalar en el campo, esta propiedad se tiene que cumplir. Vamos ahorita a demostrar estas dos propiedades. Vamos a mostrar la propiedad 1, que es la de que manda el 0 al 0. Sea f una función lineal que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W, y vamos a tomar x, cualquier vector en el espacio vectorial B. Sabemos, lo van a probar en su examen, que el 0 de B, lo voy a especificar que es el 0 de B, es igual al escalar 0 del campo por x. Recordemos que x vive en el espacio vectorial B. De donde podemos escribir lo siguiente. Vamos a tomar la función f del 0 de B. Como el 0 de B es igual al escalar 0 por el vector x, es lo mismo tomar la función f del 0 de B que tomar la función f del escalar 0 por x. Entonces la función del 0 de x, como la función es lineal, saca al escalar. Entonces la función f del 0 de x es igual que 0 por la función de x. Pero recuerden que como f toma elementos del espacio vectorial B y los manda a W, f de x vive en W. Por definición, f de x vive en W. Entonces, como W es un espacio vectorial, recuerdan que las propiedades de un espacio vectorial era que si A era un escalar, teníamos que si A era un escalar, A estaba en el campo. Entonces, A por cualquier elemento de un espacio vectorial, A por el elemento del espacio vectorial también estaba en el espacio vectorial. Obviamente el 0 está en el campo y f de x está en el espacio vectorial. Entonces esto está en el espacio vectorial. Es decir, 0 por f de x está en el espacio vectorial W. Pero esto es igual al 0 de W. Entonces,
tenemos que la función aplicada al 0 de B es igual al 0 de W. Para poder ver la clase también me tengo que disfrazar. Claro que no se tienen que disfrazar. Bueno, si quieren disfrazarse, se pueden disfrazar para ver la clase. Pero tienen que mandar foto al grupo de WhatsApp de que se están disfrazando. Ahora vamos a ver qué sucede con la propiedad 2. Recuerden que la propiedad 2 era una nueva manera de definir a las funciones lineales. Vamos a tomar a f, que vive en V y va a W. Y vamos a tomar a x y y vectores en el espacio vectorial V y al escalar a en el campo. Vamos a suponer primero que f de x es lineal. Entonces, si f de x es lineal, tenemos que abre la suma. Entonces, f de a por x más y va a ser igual a f de a por x más f de y. Pero como f es lineal, también saca escalares. Entonces, f de a por x más f de y va a ser igual a por f de x más f de y. Que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Porque teníamos justamente que el teorema decía que si f era lineal, f de a x más y era a por f de x más f de y. Esa era la primera implicación del teorema. Ahora, la segunda parte de la implicación era suponer que para todo vector x y y en el espacio vectorial V y cualquier escalar en el campo, f de a por x más y era igual a por f de x más f de y. Si suponemos esto, es claro que f es lineal, ¿no? Porque esta es la definición de linealidad. Si vemos esto, de aquí claramente, esto nos está diciendo que abre escalares, que saca escalares y abre la suma. Entonces, si suponemos eso, es claro que f es lineal. Entonces, vamos a dar ahora algunos ejemplos de las transformaciones lineales. Primero, uno que es un poco obvio, la transformación identidad. La identidad es una función que va del espacio vectorial cualquiera en sí mismo. Tomemos, por ejemplo, el espacio vectorial, llamémosle V, entonces la identidad va de V en V. Y vamos a definir la identidad como I de V. ¿Por qué? Porque está definida en el espacio vectorial V y actúa sobre un vector X que vive en el espacio vectorial. Entonces la identidad definida en el espacio vectorial V es I de V en X y es igual simplemente al vector X. Vamos a demostrar que es lineal. I de V actuando sobre X más Y simplemente es la identidad, entonces nos arroja a X más Y. Pero eso es lo mismo que si aplicáramos I de V en X más I de V en Y. Entonces abre la suma, ¿no? Ahora vamos a ver si abre escalares. Pues la identidad aplicada sobre C por X nos va a dar C por X. Y eso es lo mismo que si aplicáramos la identidad en X y a eso le multiplicáramos el escalar C. Entonces, claro que saca escalares, entonces es lineal. La transformación 0 es otro ejemplo. Vamos a denotarla como la transformación T0, que va de V al espacio W. Vamos a definirla como T0 de X, con un vector X que vive en el espacio vectorial V, es igual al 0 de W.
T0 de x más y va a ser igual a 0 de w por la definición. Pero recuerden que como 0 de cualquier espacio vectorial es el neutro aditivo de ese espacio vectorial, 0 de w es igual a 0 de w más 0 de w. Entonces, 0 de w más 0 de w es como si yo aplicara t0 de x más t0 de y. Y eso es lo mismo que abrir la suma. ¿Saca escalares? Vamos a aplicarle t0 a c de x. Eso nos va a dar, por definición, 0 de w. Pero el vector 0 multiplicado por cualquier escalar nos va a dar el vector 0. Entonces, si yo le multiplico el escalar c al vector 0 de w, eso me va a dar c por la transformación del vector x, porque la transformación 0 del vector x es el vector 0. Entonces también abre escalares. Entonces esta transformación es lineal. Pero ustedes me van a decir que estas transformaciones son triviales, ¿no? Entonces vamos a ver unas que ustedes conocen y que probablemente odien. La derivada. Las derivadas son transformaciones lineales. Vamos a tomar, por ejemplo, el espacio V como los polinomios de grado n sobre los reales y el espacio W, el espacio de los polinomios de grado n-1 sobre los reales. Y vamos a definir a la transformación T del espacio de los polinomios de grado n sobre los reales al espacio de los polinomios de grado n-1 sobre los reales. Vamos a definirla como T de f igual a f', donde f' es la derivada de f. F va a vivir en los polinomios de grado n sobre los reales. Entonces, f es un polinomio de grado n con coeficientes reales. Y f' va a vivir en los polinomios de grado n-1 sobre los reales. Vamos a tomar ahora g y h en los polinomios de grado n sobre los reales y un escalar en los reales. Vamos a aplicarle la transformación t a por g más h. Recuerden que a es un escalar en los reales, es decir, a es un real. Si le aplicamos la transformación a por g más h, esto es simplemente derivar a por g más h. A por g más h derivado es igual a la derivada de a por g más la derivada de h. Como ustedes sabrán, la derivada de a por g es la derivada de... Odio esto. Es la derivada de a por g más a por la derivada de g más la derivada de h. Pero como a es un real, su derivada es 0 y solo nos queda a por la derivada de g más h, que es esto. Y entonces, eso es lo mismo que a por la transformación aplicada a g más la transformación aplicada a h. Entonces, esta es la definición de una transformación lineal. Las derivadas son entonces una transformación lineal. ¿Las integrales son transformaciones lineales? Sí. Vamos a tomar al espacio vectorial V como el espacio vectorial de las funciones continuas de variable real. Y vamos a tomar a y b reales. Sin pérdida de generalidad, vamos a elegir a estos escalares a y b de manera que a sea menor que b. Y vamos a definir a t de b en r, es decir, de las funciones continuas de variable real a los reales, como la transformación de f igual a la integral de a b de f de t para toda f en b. ¿Por qué decimos que las integrales son transformaciones lineales? Por las propiedades fundamentales de las integrales. Vamos a demostrarlo simplemente porque nos gusta demostrar, ¿no? ¿Cuál es la transformación aplicada a una función f más g? Pues es la integral de a a b de f más g de t.
Esto es igual, ustedes ya saben, a la integral de a a b de f de t más la integral de a a b más g de t, dt. Y esto no es otra cosa más que la transformación aplicada a f más la transformación aplicada a g. Por lo tanto, abre sumas, saca escalares, vamos a tomar la transformación aplicada al escalar c por f. Esto es igual a la integral de a a b por c por f de t dt. Y esto es igual a, ustedes saben por las propiedades de las integrales, sacamos a c por la integral de a a b f de t dt. Y esto no es otra cosa más que la transformación aplicada a f por c. Entonces las integrales no son otra cosa más que transformaciones lineales. Ahora, vamos a ver otras propiedades de las transformaciones lineales. Y para eso tenemos que definir unos conceptos que a lo mejor les van a parecer un poco difíciles de digerir, pero que son sencillos. Primero veamos qué es una proyección. Ahorita es cuando les van a hacer clic porque vimos los conceptos de suma directa en la primera clase de espacios y subespacios vectoriales. ¿Qué es una proyección? Sea V un espacio vectorial y sea W1 un subespacio de V. Una proyección sobre W1 es una función f que va de V en V, así es, en sí mismo, si existe un subespacio W2 tal que V es la suma directa de W1 y W2 y para X igual a X1 más X2, donde X está en W1 y X está en W2, tenemos que f de X es igual a X1. Entonces la proyección va del espacio en sí mismo. ¿Por qué va del espacio en sí mismo si decimos que es una proyección sobre W1? Porque W1 está en V. Tan está en V que V es la suma directa de W1 y W2. ¿Y para qué necesitamos a W2? Porque X está definido, X recuerden que vive en V, X está definido como X1 más X2, donde X1 vive en W1 y X2 vive en W2. Entonces, f de X, que es la proyección, solo nos va a arrojar la parte que vive en W1, que es X1. Ahora, otros dos conceptos, el núcleo y el rango. ¿Qué es el núcleo o kernel? Yo elijo llamarle kernel porque núcleo para nosotros los físicos es algo diferente. Entonces kernel, yo sé que para los que hacen computación también es algo diferente, pero bueno, sean V y W dos espacios vectoriales y sea f una función que va de V en W. Y vamos a decir que f es lineal. Definimos el kernel n de f como el conjunto de todos los vectores x del espacio vectorial V, tales que f de x es igual al vector 0. Obviamente aquí estamos hablando del 0 de W. Ya no lo pongo porque ustedes saben que f de x vive en W. Es decir, el núcleo de f o el kernel de f es igual a todos los vectores del espacio vectorial tales que la función aplicada sobre esos vectores es igual a 0. Es decir, el núcleo es todos los vectores a los que yo le aplico esa función y esa función me arroja 0. El rango. Con esto están un poco más familiarizados. El rango o imagen de una función lineal, R de f, se define como el subconjunto de W que consta de todas las imágenes bajo f de los elementos de V. Es decir, el rango de f es igual a todas las f de x, tales que x está en el espacio vectorial. Es decir, son todas las f de x que existen. Es decir, si x está en el espacio vectorial y a x le corresponde una f de x, entonces f de x está en el rango de f.
De esto vamos a tener las siguientes propiedades. Primer teorema. Tomemos a B un espacio vectorial. Sea W1 y W2 subespacios vectoriales de B, tales que B es igual a la suma directa de W1 y W2. Y vamos a tomar F una proyección sobre W1. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos. Esto no quiere decir otra cosa más que F ok. Disculpen, todavía no hallo como que F aplicado en X nos va a dar X1, porque X es igual a X1 más X2. Entonces, F va a ser una proyección sobre W1. W1 vamos a decir que es igual al rango de F. Ese es el teorema. Que si F es una proyección sobre W1, W1 es igual al rango de F. Pero no solo eso. W2 es el núcleo o kernel de F. Ah, caray. Entonces, si el espacio vectorial es una suma directa de dos espacios vectoriales, W1 y W2, y F es una proyección sobre W1, W1 es el rango y W2 es el kernel. Entonces, W1 son todas las imágenes de la función y W2 son todos los elementos de la función que van a 0. A ver, vamos a demostrar eso. Podemos definir a W1 como X, tal que f de X es igual a X. Vamos a definirlo así. Debido a esto, W1 está contenido en el rango de F. Obviamente, ¿no? Porque esta era una de las definiciones del rango, que f de X era tal que X estaba en el espacio vectorial. Ahora, si X está en el rango de F, por definición, existe f de Y para alguna... X es igual a f de Y para alguna Y en el espacio vectorial. Por definición. Sin embargo, como F es una proyección, esta Y que está en el espacio vectorial es igual a Y1 más Y2, por la definición de proyección que les acabo de recordar. Para alguna Y1 en W1 y Y2 en W2. Por lo tanto, X es igual a Y1. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que F de Y era una proyección y f de Y era Y1 porque nos arroja solo la primera componente. Pero f de Y es igual a X. Entonces X es igual a Y1. Entonces, si X está en el rango, ¿qué es lo que tenemos? Y Y1 está en W1, X está en W1, porque X es igual a Y1. Y si X está en el rango de F y X está en W1, entonces ahí teníamos que W1 estaba contenida en el rango de F. Entonces tenemos que el rango de F está contenido en W1. Por lo tanto, W1 es igual al rango de F. Por otro lado, demostremos ahora la parte del núcleo. Vamos a tomar a X2 en W2. F de X2
es igual a 0, por definición. Porque f de x2 está en el núcleo. De aquí que w2, perdón, no es porque esté en el núcleo, es porque f es una proyección. Entonces, f es una proyección. Entonces, como f es una proyección, f de x2 va a ser igual a 0, porque x2 es igual a x más x1. Cuando le aplicamos f, x2 no está expresado en términos de la x, perdón, menos x1. x2 no está expresado de esta manera. Entonces, cuando le aplicamos f a x2, nos va a dar 0, por definición. Entonces, w2 está contenido en el núcleo, porque f de x2 es 0. Entonces, como f de x2 es 0, automáticamente eso convierte a x2 en los elementos del núcleo. Entonces, w2 está contenido en el núcleo. Ahora vamos a tomar a x en el núcleo de f. Vamos a probar que el núcleo de f también está contenido en w2. Ahora, x lo habíamos definido como x1 más x2, con x1 en w1 y x2 en w2. F de x es igual a x1, pero esto es igual a 0, porque estamos tomando a x en el núcleo de f. De donde x es igual a x2. ¿Por qué? Porque si x1 y x2 es igual a 0, pues x2 también es igual a 0. Entonces x2 también está en w2. Entonces, si x2, como está en el núcleo de f, y también está en w2, pues el núcleo está contenido en w2. Como x está en el núcleo de f y x2 está en el núcleo de f, por lo anterior, x2 está en w2. Cuando f es una proyección, el kernel y el rango son de la función son subespacios de B. ¿Puede decirse lo mismo para cualquier transformación lineal? Tenemos el siguiente teorema. Sean V y W espacios vectoriales, y sea f una función lineal que va de B a W. Entonces, el núcleo de f y el rango de f son subespacios de B y de W respectivamente. Vamos a ver si es cierto. El kernel es un subespacio vectorial. Ya probamos al principio de la clase que la función del 0 de B es igual al 0 de W. Por lo tanto, el 0 está en el kernel. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos definido al kernel como todos los elementos de la función que me mandan al 0. Entonces, el 0 me manda al 0, por lo tanto está en el núcleo. Sabemos que el 0 de B está en el núcleo de f, por lo anterior, porque el 0 me manda al 0. Ahora, vamos a tomar x y y en el núcleo de f y c un escalar o un elemento del campo. La función de x más y es igual a la función de x más la función de y. Pero como están en el núcleo de f, la función de x es igual al 0 de w, porque está en el núcleo de f, y la función de y es igual al 0 de w, porque está en el núcleo de f. Y 0 de w más 0 de w es igual al 0 de w. Por lo tanto,
f de x más y vive en el núcleo de f. Entonces se cumple que la suma de dos elementos también está en el núcleo de f. Entonces ya tenemos que el 0 vive en el núcleo de f y que la suma de dos elementos vive en el núcleo de f. Ahora queremos ver si la multiplicación por escalares también vive en el núcleo de f. Es decir, ya probamos que la suma es cerrada, vamos a probar si la multiplicación por escalares es cerrada. Tenemos que f de c por x es igual a c por f de x, porque la función es lineal, pero f de x, como f de x estaba en el núcleo de f, es igual al 0 de w. Entonces, c por el 0 de w era 0 de w, por lo tanto esto también vivía en el núcleo de f. También es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Entonces, tenemos que el núcleo de f es un subespacio vectorial. Ahora, ¿el rango también será un subespacio vectorial? Bueno, sabemos, otra vez, que el 0 de w y la función aplicada al 0 de b es igual al 0 de w. Entonces, recuerden que el 0 de b obviamente vive en b. Al 0 de b le corresponde una función, es decir, si al 0 de b le aplico la función, le corresponde una imagen. Esta es la definición de rango, ¿no? Entonces el 0 de w vive en el rango de f. Por lo tanto, el 0 está en el rango. Ahora, tomemos a dos elementos x y y en el rango de f y un escalar c en el campo. Entonces, si x y y están en el rango, eso quiere decir que les corresponden v y w en el espacio vectorial b, tales que f de b es igual a x y f de w es igual a y. De esta manera, vamos a ver x más y, recuerden que estos estaban en el rango, pero x era igual a f de b y y era igual a f de w. Entonces x más y va a ser igual a f de b más f de w. Pero como f era lineal, esto es igual a f de b más w. Por lo tanto, la suma es cerrada. Vamos a ver si también es cerrada la multiplicación por escalares. C por x era igual, como x era igual a f de b, a c por f de b. Como f es lineal, esto es igual a f de c por b. Entonces a esto también le corresponde una imagen en el rango. Entonces también es cerrada bajo la multiplicación por escalares. Por lo tanto, el rango también es un subespacio vectorial. Entonces, si una función es lineal, si hay una transformación lineal, su núcleo y su rango van a ser subespacios vectoriales. Una función es inyectiva si manda o mapea de manera única elementos del dominio de su codominio. La definiremos de una nueva manera. Tenemos el siguiente teorema. Sean v y w espacios vectoriales y sea f una función que va de v a w, una función lineal. Decimos que f es inyectiva si y solo si el núcleo de f es solamente el vector 0. Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que f es inyectiva y tomemos al vector x en el núcleo de f. Entonces, f aplicada sobre x es 0, porque x está en el núcleo de f. Además, sabemos que f de 0 es igual a 0. Además, si f de x es igual a f de 0, como f es inyectiva, x es igual a 0 para toda x en el núcleo de f. Por lo tanto, el núcleo de f tiene que ser solamente el vector 0. Ahora vamos a suponer que el núcleo de f solamente es el vector 0 y que f de x es igual a f de y. Por lo tanto, si f de x es igual a f de y, f de x menos f de y es igual al vector 0. Pero como f es lineal, f de x menos f de y es igual a f de x menos y. Y esto es igual al vector 0, de donde x menos y viven en el núcleo de f. Pero como el núcleo de f era solamente el vector 0 por hipótesis, x menos y es igual al vector 0. Por lo que x
es igual a Y, de donde F es inyectiva. Ahora, último teorema de estos. Creo. Sean B y W espacios vectoriales y sea F una función lineal que va de B a W. Decimos que F es sobreyectiva si y solo si el rango de F es igual a W. Este es simplemente la definición de sobreyectividad que siempre han visto. Vamos a demostrarlo. Supongamos que F es sobreyectiva. A cada X en B le corresponde un F de Y en W, tal que F de Y es igual a X, por definición. Por lo tanto, F de Y vive en el rango de F para todo X en B, de donde el rango de F es igual a W. Por el contrario, vamos a suponer ahora que el rango de F es igual a W. Entonces, a cada F de X en el rango, cada F de X en el rango vive en W. Como F de X está en el rango, le corresponde a cada F de X un X en el espacio vectorial B. Pero ya que todo F de X vive en el rango, también vive en W, a todo X en B le corresponde un F de X en W, que es la definición de sobreyectividad. Ahora, vamos a generalizar el concepto de transformación lineal, y esto es bien importante, porque esto lo vamos a aplicar en topología, que es el concepto de homomorfismo. Queremos una función que preserve la estructura de los espacios vectoriales o, en general, de las estructuras algebraicas sobre las que está definida la función. Vamos a definir un homomorfismo entre dos espacios vectoriales, V y W, como un mapeo o función f de V en W que preserva la suma y la multiplicación por escalares. Es decir, f de x más y es igual a f de x más f de y, y f de c por x con c un escalar es igual a c por f de x. Como se dan cuenta, esta es la misma definición que la de transformación lineal. Y esto tiene que suceder para x más y en el espacio vectorial y c un escalar en el campo. Un homomorfismo está determinado por cómo actúa sobre la base de un espacio vectorial. Tenemos el siguiente teorema. Sea beta una base para un espacio vectorial V. Beta va a estar compuesta por los vectores beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta n. Y vamos a tomar W1, W2, Wn en el subespacio vectorial W. Y estos W1, W2, Wn no necesariamente tienen que ser distintos. El homomorfismo F, que va de V en W, mapea los elementos de la base beta a los elementos Wn. Y vamos a decir que este homomorfismo es único. Vamos a definir este homomorfismo como F actuando sobre los elementos de beta, es decir, sobre beta i, igual a Wi. ¿Cómo sabemos que es único? Pues demostrando que, asumiendo que no y demostrando una contradicción, ¿no? Sea V en el espacio vectorial, un vector V, que podemos expresar en términos de la base beta. Ya sabemos que esto se puede hacer porque beta es una base y entonces podemos expresar a los elementos del espacio vectorial V como combinación lineal de la base. Entonces, el vector B es igual a A1 por beta 1 más A2 por beta 2, así hasta AN por beta n. Para A1 hasta AN en los reales. Si tomamos el homomorfismo o la función de este vector, f de b, tenemos que f de b es igual a f de toda la combinación lineal, es decir, f de A1 por beta 1 más A2 por beta 2, así hasta AN por beta n. Pero como el homomorfismo es una función lineal, abre la suma, es decir, esto es f de b se convierte en f de A por beta 1 más f de A por beta 2 más así hasta f de A por AN por beta n. Como es lineal, reitero, esto saca escalares. Entonces esto se convierte en
A1 por f de beta 1 más A2 por f de beta 2, así hasta AN por f de beta n. Y como definimos el homomorfismo como f de beta 1 igual a W1, f de beta 2 igual a W2 y así hasta f de beta n igual a Wn, esto simplemente nos queda que f del vector b es igual a A1 W1 más A2 W2 más AN Wn. Si se dan cuenta, esto es único, spoiler, porque el mapeo que existe entre cada elemento de la base y cada elemento Wi es único. Vamos a suponer ahora que hay otro homomorfismo f tilde sobre beta i igual a Wi, es decir, sobre cada elemento de la base que lo manda a un elemento del espacio vectorial W. Entonces, vamos a expresar igual al vector b en términos de la base beta, es decir, como la misma combinación lineal, y le vamos a aplicar este nuevo homomorfismo f tilde al vector b. Volvemos a hacer los mismos pasos porque como es un homomorfismo es lineal, entonces abre la suma, saca escalares y nos queda A1 por f tilde por beta 1, f tilde de beta 1 más A2 por f tilde de beta 2, así hasta AN por f tilde de beta n. Esto es igual, como definimos el homomorfismo, igual a f tilde de beta i igual a Wi. Esto va a ser igual a A1 W1 más A2 W2 más así hasta AN Wn. Pero ya se dieron cuenta de algo chistoso. Esto es lo mismo exactamente que el homomorfismo pasado. Entonces, f tilde sobre el vector b es igual a f normal sobre el vector b. Entonces, el homomorfismo que actúa sobre la base beta del espacio vectorial b y lo mapea a otro espacio vectorial w es el mismo, tiene que ser único. Ahora, un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es un caso particular de un homomorfismo. Vamos a tener que recordar el concepto de función inversa. Una función inversa g que va de W a B, decimos que es la función inversa de otra, de una función f que va de B en W, definidas ambos en dos espacios vectoriales B y W, si cuando componemos g con f nos da la identidad en B, y si cuando componemos f con g nos da la identidad en W. Es decir, g va de W a B y f va de B en W. Son inversas si cuando componemos g con f, acuérdense que g va de W a B y f va de B en W. Entonces, f nos lleva de B a W. Cuando le ponemos g, cuando la componemos con g, f ya nos llevó de B a W. G nos lleva de W a B. Entonces, nos regresa de un camino a otro. Entonces, nos va a dar la identidad en B. Si componemos f con g, g nos lleva de W a B y f nos lleva de B a W. Entonces, nos va a regresar. Por eso nos da la identidad en W. Esto es la inversa. Vamos a notar la inversa de f como f a la menos 1. Toda función inversa es biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva. Esto no lo vamos a demostrar, pero no lo vamos a demostrar porque supongo que ya lo han demostrado. Sean V y W espacios vectoriales y f de B en W lineal e invertible. Entonces, f a la menos 1, que va de W a B, es lineal. Este es un teorema. Este sí lo vamos a demostrar. La demostración es muy sencilla. Vamos a tomar y1 y y2 en W y un escalar en el campo C. Como f es invertible, entonces es biyectiva. Entonces existen elementos del espacio vectorial únicos x1 y x2 tales que f de x1 es igual a y1 y f de x2 es igual a y2. Esto es porque es inyectiva. Entonces, f
inversa, es decir, f a la menos 1 de y1 nos da x1 y f a la menos 1 de y2 nos da x2, simplemente por la definición de la inversa de f. De esta manera, f a la menos 1 de c por y1 más y2 es igual, vamos a sustituir y1 y y2, f a la menos 1 de c por f de x1 más f de x2. Simplemente estoy sustituyendo y1 y y2. Pero acuérdense que f era lineal. Entonces, puedo meter el escalar c. Y esto nos queda como f a la menos 1 de f por c x1 más f de x2. Como f es lineal, puedo meter la suma. Esto es igual a f a la menos 1 de f por c x1 más x2. Y aquí tenemos la composición de dos funciones, f a la menos 1 y f. Como son inversas, nos da la identidad. Esto es igual a c de x1 más x2. ¿Y esto a qué es igual? Recuerden que x1, por definición, era f a la menos 1 de y1 y x2 era f a la menos 1 de y2. Entonces, c por x1 es c por f a la menos 1 de y1 y x2 es f a la menos 1 de y2. Entonces, tenemos que la inversa también abre escalares, saca escalares y abre la suma. Por lo tanto, si f es lineal e invertible, su inversa también es lineal. Definimos como sigue a un isomorfismo. Sean V y W dos espacios vectoriales, decimos que V es isomorfo a W si existe un homomorfismo o transformación lineal f de V en W que sea invertible. A tal transformación lineal la llamamos isomorfismo de V en W, es decir, un isomorfismo es una transformación lineal invertible o un homomorfismo invertible. Y con eso terminamos la clase de hoy.